¿sí? Trajimos una cronología del nuevo peronismo, así como lo escuchan. Y porque, viste que se habló mucho de que ayer se cumplieron 2 años de el inicio del mandato de Javier Milei, de la asunción particularmente de Javier Milei como presidente de la nación. Bueno, hoy, 11 de diciembre del 2025, se cumplen 2 años de la asunción de Axel Kicillof en su segundo mandato al frente de la provincia de Buenos Aires. Como se sabe, no asumen el mismo día en general el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La asunción de Kicillof fue el 11 de diciembre, no el 10. La posta, ahí va. Como la de Javier Milei. Así que hoy estamos exactamente a 2 años de el inicio del nuevo peronismo. Vamos a decirle así, el inicio de esta cronología que trazamos para marcar algunos hitos de estos 2 años que configuraron un nuevo mapa, un nuevo entramado, una nueva correlación de fuerzas en el peronismo, que bueno, vamos a ver hacia qué lleva, ¿no? Pero miremos cómo empezaba. Vamos, si producción, si nos pueden tirar la primera foto, la foto 1, cómo arrancaba, porque no arrancó de cualquier manera este nuevo peronismo, o en todo caso no arrancó como está hoy, ¿sí? Es importante decirlo. Vamos a ver una foto bastante sugestiva de lo que fue ese 11 de diciembre del 2023 en La Plata, cuando Kicillof asumía su segundo mandato. Miren lo que es esa foto. Mirá vos, mirá Máximo. ¿Se imaginan esa foto hoy? Figuretti, muy bien. 2 años atrás, el peronismo... Primero porque está proscripta la expresidenta, entonces no puede estar en cualquier lugar. Exacto. Y segundo porque hay muchas diferencias. Difícil ver a Máximo y a Kicillof juntos con esa sonrisa hoy en día, pero bueno, así arrancaba la historia de un peronismo que había sufrido una durísima derrota frente a Javier Milei en el 2023, el 19 de diciembre, y de alguna manera empezaba a reconfigurarse a partir de esta foto. Ese día Axel Kicillof, en su discurso inaugural, cerró diciendo: "Viva la justicia social, carajo", ¿sí? Fue como, de alguna manera, el contraeslogan de el "Viva la libertad, carajo" de Milei. Y bueno, ¿Eso dijo Kicillof? Eso dijo Kicillof, y se empezaba a plantear ahí el nuevo antagonismo, ¿no? Si hasta ese momento Cristina Kirchner era indiscutiblemente la figura principal del peronismo y la que podía encarnar desde un lugar institucional o político la principal oposición a Milei, Kicillof empezaba a decir lo suyo en ese discurso de asunción. El 2024 arrancó muy movido. Recordemos, ley ómnibus, el DNU 7023, que en realidad fue unos días antes del 2024, pero marcó muchísimo la agenda el gobierno nacional, y el peronismo estuvo respondiendo como pudo durante los primeros meses del año pasado a esa iniciativa del gobierno nacional. Hubo un punto que ya empezaba a marcar la discordia en el peronismo. El 27 de abril, en un acto en conmemoración a Néstor Kirchner, Jorge Ferraresi tenía planteado un acto ese día en Avellaneda. Iban a inaugurar, no me acuerdo si un polideportivo con Axel Kicillof, y Cristina, en esta nueva dinámica que empezó a adoptar en el último tiempo, decidió a último momento poner un acto el mismo día, prácticamente a la misma hora, en Quilmes, municipio vecino a Avellaneda. Obligó a reconfigurar todos los planes. Obviamente invitó a todas las tribus del peronismo que asistieron a ese acto, luego de mover la agenda previa que tenían, pero eso ya te iba marcando un poco la tónica de una disputa que empezaba a crecer y que particularmente tuvo en esos actores a protagonistas centrales, porque no sé si se acuerdan, pero el año pasado hubo varios meses de tironeo entre el tándem Mayra Mendoza y Julián Álvarez con Jorge Ferraresi por la administración del puerto de Dock Sud,
Quedó metido Axel Kicillof en el medio de eso, le fueron a reclamar los intendentes de la Cámpora que intercediera para distribuir esos fondos que hoy le corresponden al municipio de Avellaneda. Bueno, nada, hubo ahí varios meses de tensiones y de ahí damos un salto temporal a otro gran hito de esta cronología del nuevo peronismo que se dio el 20 de septiembre del año 2024. Ahí pedimos el primer videito. Esto sucedió en el Club Atenas de La Plata. A 6 cuadras de la gobernación bonaerense, la Cámpora cantaba esto. A ver. ¿Cómo había escuchado esta canción antes? ¿No escuchaste la canción? Antes. No, la inauguraron ahí. Ah. Por eso, acá se estrenó podemos decir, fue el último gran hit de la Cámpora. Después de que Axel dijo hay que escribir unas canciones, lo responden así. Claro, el 2023, Axel había hecho eso antes de las elecciones de 2023, por eso es difícil fechar el inicio de esta tensión. Pero en esta cronología de estos 2 años fue el momento en el que se empezó a recalentar realmente al extremo la interna. En la gobernación, te decían, por esos días hicieron un acto a 6 cuadras de la gobernación para putear al gobernador Axel Kicillof. Ese día Máximo Kirchner dijo, hay compañeros que creen que construyen autoridad enfrentándose a Cristina. O sea, se estaba poniendo muy... Ya arrancó, sí. Claro, o sea, se estaba poniendo muy en evidencia que la cosa no estaba bien y que avanzaba hacia caminos separados, ¿sí? Apenas unos días después de eso... Se bifurcaron los caminos. El 3 de octubre, ¿sí? 15 días después de este acto, salen esos famosos mensajes por Twitter de Guado de Pedro y Mayra Mendoza pidiendo que Cristina Fernández de Kirchner fuera la presidenta del PJ Nacional, ¿sí? Eso también fue una bomba al interior del peronismo porque recordemos que Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, venía trabajando en la construcción de su candidatura para presidir el PJ Nacional y de manera un tanto intempestiva, sin una previa conversación con el conjunto de los actores, sale esta especie de operativo clamor por parte de la Cámpora para que sea Cristina quien ocupe ese lugar. Empieza un debate técnico por los avales, etcétera, etcétera, y termina ella posicionándose como la presidenta del PJ. Exactamente. El 4 días después, el 7 de octubre, Cristina saca una carta donde dice que está dispuesta a aceptar ese lugar para el cual nunca se había postulado, que había que enderezar y reorganizar el peronismo, que se había torcido y se había desordenado. Y bueno, ahí la tensión sube de temperatura, escala, sobre todo porque Axel Kicillof tenía armado un acto para el 17 de octubre, ¿sí? El Día de la Lealtad Peronista, en Berisso, con lo que era el incipiente armado del Movimiento Derecho al Futuro, que todavía no había visto la luz, todavía no existía, pero ya se venía construyendo y se venía cocinando. Unos días antes de ese acto en Berisso, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron en un encuentro muy caliente y picante. Tanto fue así que después del encuentro, fuentes de ambos campamentos reconocieron el encuentro. No se sabía si había sucedido, si no había sucedido, no hubo foto. En concreto, lo que se conoció finalmente fue que el encuentro existió, que Cristina le dijo a Axel Kicillof que bajara el acto de Berisso. Kicillof se negó. Dijo que ya lo tenía armado, que tenía la movilización preparada, que el acto iba a suceder. Y Cristina le pidió que se posicionara en ese acto en favor de su candidatura a la presidencia del PJ bonaerense. Retomo la cronología, 17 de octubre del 2024. ¿Sí? Axel desarrolló su acto, ahí podemos ver la siguiente foto, la foto número 2. Fíjense
qué sugestivo el mensaje del acto de Kicillof. Lealtad al pueblo. No a la conducción. Lealtad a nadie, a ningún nombre propio. No a Cristina. Lealtad al pueblo, dijo Kicillof ese día, fue su gran mensaje. ¿Cuántos intendentes atrás, eh? Muchos intendentes, más de 40 intendentes reunió Kicillof en lo que era la cocina del movimiento Derecho al Futuro. Y unos días después, el gobernador, el 19 de octubre, sacó un picantísimo mensaje por Twitter. Un Kicillof que no suele ser muy agresivo en la interna, trata como de cuidar un poco la relación y las formas. El 19 de octubre posteó un mensaje que dejó como título central: la lógica de sometido o traidor causó malos resultados. Fuertísimo, imagínense eso a 2 días de haber hecho un acto que Cristina le había pedido que baje, de no proclamar la candidatura de Cristina, al contrario, sino de pedir la unidad. En el comunicado y en el acto, Kicillof pidió unidad para la presidencia del PJ, o sea, evitó posicionarse por Cristina o por Quintela, que todavía seguía presionando para ser él el candidato, y escribió que es un error pensar que Quintela se trata de un dirigente al que yo subo o bajo. Pero sobre todo es un gran error atacarlo. La lógica de sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y viene causando malos resultados, tuiteaba Kicillof el 19 de octubre del 2024, a 2 días de sostener el acto que Cristina le había pedido que baje y sin ceder ante el pedido de que se manifestara a favor de la candidatura de la expresidenta para encabezar el PJ nacional. Fíjense cómo la cosa iba escalando y ya iba tomando otros ribetes. En noviembre del 2024 sale el fallo de casación que ratifica la condena en primera instancia a Cristina Fernández de Kirchner. Kicillof, como todo el arco del peronismo, por supuesto se manifiestan y se posicionan en contra. El 17 de noviembre de ese año había elecciones del PJ que finalmente no se suceden, porque hubo ahí problemas con los avales de Quintela. En el cristinismo te decían... Eso planteaba la Cámpora. Claro, sí. Y planteaban que... el quintelismo te decía, no, está todo bien, no hay ningún problema. Y desde la Cámpora decían, es el armado del gobernador el que le está juntando los avales a Quintela, ¿no? Bueno, toda esa rosca se terminó disolviendo, Quintela no se presentó, Cristina ganó la presidencia del PJ Nacional, asumiría el 10 de diciembre de ese año, pero antes vamos a ver la siguiente foto, la foto número 3. Se dio un encuentro que sería la última foto pública, el último encuentro entre Kicillof y Cristina Kirchner durante muchos meses. Esto sucedió con Sergio Massa presente, que no es un dato menor porque también tuvo una participación más escueta desde la elección que perdió. Bueno, yo entiendo que lo habrá golpeado en lo personal también a él. Ha tenido algunas apariciones, pocas. La marcha universitaria, las 2 marchas universitarias sí, fueron los casos, por ejemplo, al comienzo del mandato de Milei, pero después muy poca participación. Esta foto fue muy significativa. Esta foto fue muy significativa, está muy bien lo que decís, Zeta, porque efectivamente durante todo el 2024 se reclamaba la presencia de Massa. ¿Se acuerdan que estuvo todo el año callado, más allá de alguna presencia en alguna marcha? Que no tenía que tener un rol protagónico después de los resultados electorales. Exacto. Tiene sentido lo que planteaba. Sí, pero también desde otros lugares del peronismo se decía, bueno, nuestro ex candidato a presidente podría tener un rol más protagonista en la resistencia a Milei. Bueno, lo cierto es que el 9 de diciembre del 2024, hace 1 año y 2 días, sucedía este encuentro en Moreno, encabezado por la intendenta Mariel Fernández, una jugadora de Máximo Kirchner y de Cristina en la interna del peronismo, donde se encontraron todas las tribus y ahí hubo pases de factura, ¿sí? Que no salieron, digamos, a la luz de manera oficial en lo que plantearon los protagonistas del encuentro, pero que en los trascendidos se conoció que de parte del gobernador hubo un reclamo de mayor acompañamiento a la gestión provincial. Esa fue la línea de la gobernación bonaerense durante todo el año pasado. Queremos
que nos acompañen, queremos que apoyen más nuestro gobierno, que nos defiendan más. Y Cristina Kirchner le habría dicho a Kicillof en ese encuentro que había que dejar los egos de lado, ¿sí? Así que así estaba la cosa a fines del año pasado. Y de ahí saltamos directamente a la próxima foto. El 22 de febrero del 2025, Axel Kicillof lanza finalmente el comunicado de presentación oficial del movimiento Derecho al Futuro, ¿sí? Esto fue el 22 de febrero, ¿sí? del 2025, y el 31 de mayo se lanza el movimiento Derecho al Futuro con un gran acto en La Plata, ¿sí? al que se movilizaron miles de personas, donde Kicillof también reunió una plana muy importante de dirigentes, intendentes, movimientos sociales, organizaciones políticas. Ahí ya quedaba en claro que de cara al 2025 electoral, el kicillofismo iba a ir con un armado propio. Todo lo que antes era una suposición, lo que eran trascendidos, lo que se decía que se estaba cocinando, acá se puso sobre la mesa y quedó finalmente materializado. Vemos la próxima foto, le pedimos a la producción porque ese también tuvo un mensaje particular, Kicillof, ese día. Fíjense, no se termina de leer muy bien, pero el eslogan de ese lanzamiento fue: hay otro camino, ¿sí? El movimiento Derecho al Futuro vino a plantear que había otro camino, que había otra posibilidad para el peronismo. Bueno, hubo quienes leyeron eso también como un mensaje en la interna. Sí. Apenas unos días después de esto, el 3 de junio del 2025, ¿sí? Esto fue 31 de mayo, Cristina Kirchner sale en una entrevista con el Gato Silvestre en C5N y confirma que va a ser candidata a diputada bonaerense por la tercera sección electoral. Otra bomba a la interna del peronismo porque nadie le iba a cuestionar esa candidatura a Cristina, pero al mismo tiempo Cristina estaba ocupando un lugar que otros dirigentes también pretendían para su armado. Unos días después sucede otra reunión privada entre Kicillof y Cristina. Se dijo de esa reunión que fue un poco más amable, ya estaban las cartas sobre la mesa, ya estaba claro que el gobernador tenía su armado, ya estaba claro que Cristina iba a jugar como candidata, se trazaron ciertas estrategias comunes, pero no hubo foto de ese encuentro. O sea, estamos en junio del 2025 y la última imagen de Kicillof y Cristina juntos era la de diciembre de 2024, 5 o 6 meses atrás. Ahí podemos pasar a la siguiente foto, una de las últimas que tenemos, 9 de junio, ¿sí? Día de la Resistencia Peronista. Ya era inminente la ratificación de la Corte Suprema de la condena de casación contra Cristina Fernández de Kirchner. Ella organiza un acto en conmemoración y en memoria de los fusilados de José León Suárez en el PJ Nacional. Kicillof va a ese acto, lo sientan en primera fila, ¿sí? Junto a Mayra Mendoza y a Mariel Fernández, dos intendentas del cristinismo, y es el anteúltimo encuentro en mucho tiempo de Cristina con Kicillof, porque el día siguiente, 10 de junio de este año, ya con la condena a Cristina sobre la mesa, Kicillof va al PJ Nacional. En ese día, ¿se acuerdan que pasaron un montón de dirigentes por el PJ, que fueron a visitar, a brindarle su apoyo a Cristina, que hubo foto de Cristina con Máximo en la puerta del PJ? Kicillof pasó solamente 15 minutos ese día. Cuando llegó con Carlos Bianco y parte de la tropa del Movimiento Derecho al Futuro, le volvieron a cantar la cancioncita de Cristina es la conducción y si querés otra canción, vení te presto la mía. Kicillof entró, estuvo 15 minutos, llevó su apoyo, su solidaridad y se retiró. No hubo, no fue un gran encuentro entre ambos. La agenda estaba marcada, obviamente, por la condena de Cristina. De ahí hay que saltar a ya el plano electoral. El 9 de julio del 2025,
se cerraron las alianzas para la elección bonaerense y se conformó Fuerza Patria. Bien. Se despejó ahí la incógnita de si el peronismo iba a ir dividido o si iba a ir unido, pero 10 días después, el 19 de julio, fue aquel gran cierre de listas que recordarán ustedes por sucesos como la suspensión porque se cortó la luz, las amenazas de ruptura, etcétera, etcétera. Hubo conversaciones esa noche calientes entre Kicillof y Cristina Kirchner. Dicen en la cámpora que Cristina garantizó la unidad en esa conversación, permitiendo que Kicillof encabezara las dos secciones electorales del conurbano. Bueno, fue una de las últimas conversaciones entre ambos. El 7 de septiembre hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Cristina no llamó a Kicillof después del gran triunfo de Fuerza Patria. Los intendentes de la cámpora quedaron relegados en ese escenario triunfalista a un costadito, no quedaron de la mejor manera las relaciones. Máximo Kirchner no estuvo esa noche en La Plata en el escenario ganador, sino que estuvo en San José 1111 con Cristina. Y unos días después, el 1 de octubre de este año, fue el último encuentro cara a cara entre Kicillof y Cristina Kirchner. Exactamente, entre las elecciones provinciales y las nacionales. Claro, las nacionales, sí. Fue la primera visita de Kicillof a Cristina después de su encarcelamiento, podemos decir, de su detención domiciliaria después de 100 días, algo que el cristinismo reclamaba con mucha fuerza. Decían, la vino a visitar todo el mundo y el gobernador de Buenos Aires no la vino a visitar. Kicillof fue efectivamente el 1 de octubre. No hubo foto tampoco de ese encuentro. Fíjense que cómo cuesta encontrar una foto de Cristina Kirchner y Axel Kicillof después de aquel 9 de diciembre del 2024. Ese fue el último encuentro cara a cara entre ambos y ahí pasamos a la última instancia de esta cronología del nuevo peronismo, que es el último video que tenemos para ver. Sucedió hace un par de semanas. Los protagonistas son Mario Secco y Axel Kicillof. Escuchen lo que decía Mario Secco y lo que aplaudía el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Miren, el gobernador fue claro. Terminó esta campaña y empieza la nueva. Axel Kicillof, presidente. ¿Cuándo fue esto? Esto fue, te diría, hace unos 10, 15 días, no me acuerdo bien la fecha, fue en un acto... Después de las elecciones nacionales, digamos. Sí, después de las elecciones nacionales. Donde perdió Fuerza Patria. Donde perdió Fuerza Patria, donde también Kicillof fue el único orador esa noche, hay que recordarlo, el que puso la cara de alguna manera por Fuerza Patria a nivel provincial, si bien no había sido el protagonista del cierre de listas. Pero bueno... 21 de noviembre, gracias, Toby. Lo interesante acá es... que tenemos por primera vez públicamente a un dirigente de la primera línea del MDF diciendo: el gobernador dijo que empieza la campaña 2027 y Kicillof aplaudiendo al lado. Digo, no hay ninguna duda que acá hay una bajada de bandera para el inicio de la construcción de lo que va a ser el armado nacional del Movimiento Derecho al Futuro el año que viene. Y para cerrar, antes decía, caminos bifurcados. El otro día me decían cerca del gobernador, los caminos ya están separados, aunque sigamos conviviendo bajo el mismo techo, será una convivencia tensa, vamos a convivir, pero bien, nosotros no le vamos a pedir permiso ni perdón a nadie, vamos a salir a construir la alternativa a Milei y esa alternativa no se construye en un departamento entre cuatro paredes. Me lo dijeron con esa frase, haciendo una clara referencia al lugar que tiene hoy Cristina Kirchner. Vamos a ver cómo sigue este nuevo peronismo, pero está claro que por primera vez en muchísimo tiempo, esto que inició el 11 de diciembre de 2023, exactamente hace 2 años, es un peronismo donde hay 2 alternativas populares, con votos propios, con legitimidad popular y que hoy en día no están necesariamente transitando el mismo camino. Hay que ver qué pasa el año que viene y hay que ver cómo los encuentra el 2027, donde deberán enfrentar el intento de reelección de Javier Milei. Les traje un recorrido extenso, como verán, pero bueno, la idea era pintar un poco esta nueva
realidad en el peronismo, ¿no? Claramente no se puede hablar del mismo peronismo que era previo a la derrota con Milei. Hoy en día tenemos estas dos grandes experiencias y vertientes de lo que era el kirchnerismo, disputándose lo que va a ser el futuro del peronismo. Bueno, la verdad viene complejo, vienen 2 años, ahora además del año próximo va a ser de mucha rosca, me imagino. Pero bueno, la verdad que no lo veo bien quizás se terminan uniendo como pasa muchas veces, ¿viste? De que del otro lado, lo que está del otro lado a veces ordena lo de un lado propio. Porque sí, nadie te habla de una ruptura inminente, no. ¿sí? Pero sí dicen que la convivencia va a seguir siendo tensa, y esto que planteaba antes, no hay una... El otro día lo decíamos, hay una especie de disputa también por las relaciones exteriores del peronismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién está habilitado en el peronismo para hablar con dirigentes que hoy en día no son del núcleo, no son del riñón? ¿Quién está habilitado para intentar acercar a otros sectores, a gobernadores, a intendentes, a figuras incluso de otros partidos que puedan conformar una alianza con el peronismo en el 2027? ¿Quién es el que tiene el bastón de mariscal para llevar adelante esas relaciones exteriores? Eso está en disputa. Bien. Era indiscutible que Cristina era la que tenía esa potestad y esa legitimidad, esa conducción, digámosle. Hoy en día Kicillof ya lo puso en discusión y el año que viene hay que imaginarse una aceleración en ese proceso. Gracias, Nico, por tu análisis.